Tú has hecho un trabajo muy importante y lo que nos vas a hablar hoy precisamente nos ayuda a situarnos frente al mercado laboral profundamente tensionado por una crisis civilizatoria, como lo han llamado muchísimos, como el Papa incluso, donde es un sistema que bajo la lógica capitalista convierte precisamente al trabajo en mercancía, pero además subordina la vida a los intereses del gran capital, generando precariedad, generando desigualdad, generando desempleo y una desconexión estructural entre la educación, necesidades reales de los territorios. Entonces, más allá de lo económico, se revela un quiebre histórico donde el modelo extractivo, ese de extraer que tú dices ahí, producir y desechar, no solo agota la naturaleza, sino también el tejido social, produciendo precisamente la pérdida de identidad, fragmentación comunitaria y lógicamente la dependencia institucional. Entonces, pues invitadísimo, Ricardo, para que tú nos ayudes a repensar, ¿no? Y a profundizar sobre el tema. Entonces vamos a colocar aquí como esta guía, eh, para que tú aquí nos hables un rato y después vamos a ir de nuevo tejiendo y hablando y reflexionando sobre lo que tú estés hablando. Bueno, pues fíjense que hay un mercado laboral, lo que sabemos casi todos, donde se demanda trabajo. Puede ser un espacio físico, puede ser a través de un blog, puede ser a través de el internet, puede ser de muchas maneras. Entonces te dicen, necesitamos trabajadores, y ahí va uno, ¿no? Está el precio del trabajo. Y uno se pregunta, habiendo tanta gente, es muy sorprendente que, bueno, no sorprendente, sino que es muy común que el precio no sea muy diferente entre unos y otros, y generalmente los precios de trabajo son bajos. Y luego está la demanda laboral, y bueno, pues te dicen, oye, necesitamos un obrero o un profesionista, desde lo que vamos a hablar, de los profesionistas. Necesitamos un abogado, un psicólogo, un sociólogo, un administrador, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con varias cosas, con el mercado laboral, con la legislación laboral, con los sindicatos, con las economías, con la tecnología, con la inteligencia artificial, porque pues ahora ya hay otros trabajos que han sido sustituidos supuestamente por la inteligencia artificial. Hay también tendencias laborales a nivel global. Hay trabajo remoto, hay trabajo en casa. Están las interacciones, las empresas y trabajadores que negocian de acuerdo al salario. Y supuestamente una ley de oferta y demanda, pero no es tan pequeño, no es tan... Esto se hace por ley, por ejemplo, en el caso de México, no sé, allá también me supongo, y ahí, claro, tienen que garantizar ciertos salarios mínimos y demás. Bueno, pero fíjense que aquí el problema fuerte es la crisis civilizatoria, el mercado laboral y su impacto en la sociedad. Y bueno, pues hay lo que empezamos con el Panteón Rococó, donde habla de la precariedad laboral, ¿no? O sea, ¿qué es la precariedad laboral? Es el trabajo que ganan muy poco, y es increíble que la gente trabaje y que esté bastantes horas de trabajo en la chamba, en la fábrica, en el lugar, y no resuelva aún, a veces cuando trabajan uno, dos, el papá, la mamá, no resuelven las necesidades básicas. Y esto es parte de la precariedad. Otro elemento de la precariedad es la inestabilidad laboral, que no te ayuda mucho, cualquier día te corren, cualquier día te despiden, y a veces no tienes seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Pues aquella que te permite pues garantizar salud, y sobre todo pues que tienes derecho a que te liquiden, a que te de manera justa. Entonces está esta cuestión, ¿no? Está la alta informalidad. Bueno, pues la alta informalidad quiere decir que hay gente que hace muchas cosas en la calle, nadie sabe qué es lo que hace. Generalmente hemos venido revelando pues que hay muchas de ellas es economía social, esto que le llaman los economistas clásicos alta informalidad, no toda, gran parte. Y está la desigualdad salarial entre hombres y mujeres,
entre campo y ciudad, entre niveles de estudio, y sí es bastante la desigualdad salarial. Está el subempleo, y el subempleo es que tienes empleos por periodos, y claro, el desempleo. Hay algo que se llama fuga de cerebros, también existe. Está la insuficiente protección social, que ya había hablado de ella. Está la globalización y el neoliberalismo, que vino pues a toda una serie de modificaciones en la ley como para flexibilizarla, entre comillas, hacerla más, antes había más derechos y lo hicieron más ligera para cobrarla más barata la mano de obra. Está la educación y la demanda laboral, que eso vamos a hablar. Está la falta de oferta educativa sobre oficios verdes. Sí, si tú abres el periódico aquí en América Latina, poco te dicen, oiga, necesitamos aquí a alguien que venga a hacer recicladoras o alguien que venga a ver la problemática de las aguas negras que puedan mejorarse. Esos trabajos no se dan y son fundamentales, son necesarios. Y está la División Internacional de Trabajo. Y es muy interesante porque en los países latinoamericanos pues nos enseñan a hacer mano de obra barata y a hacer maquila. Y si tú vas a Harvard o a los países llamados centros, no, pues allá te enseñan a diseñar, te enseñan a hacer cosas más complejas, pero esta es la División Técnica Étnica de Trabajo. Bueno, muy bien. Y la que sigue, por favor. Entonces está la crisis civilizatoria, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la crisis? Porque no se atienden las necesidades, solamente se atienden los intereses del gran capital, la concentración del dinero, la reproducción ideológica por parte de las carreras, ¿no? No se diga las administrativas, financieras, de mercadotecnia, todas esas reproducen. Yo a veces me pongo a pensar qué tanto es rollo o qué tanto es realidad de lo que se aprende. Bueno, también se está lucrando con la salud. Fíjate que me tocó ver, por ejemplo, una ingeniería en alimentos. Y yo estaba feliz porque dije, qué interesante. Hay una ingeniería en alimentos. Seguramente van a estar viendo cómo evitar las hambrunas y la mala alimentación. Cuando me empiezo a dar cuenta, resulta que lo que se les daba en estas carreras, y sí puedo generalizar en gran forma, es cómo sustituir los productos por productos más baratos, aunque los productos más baratos sean nocivos para la comida, y es el caso de, por ejemplo, en la industria refresquera quitaron el azúcar y metieron glucosas que son muy dañinas y que han generado problemas muy fuertes en la alimentación, y que también a veces utilizan un aceite que es muy dañino, y así. Entonces, lo que enseñan a veces en estas carreras no es cómo mejorar, no es cómo superar, no, es cómo vender, comprar insumos más baratos para la empresa, y y lo otro pues no se resuelve, el problema del hambre, el problema de la sequía, el problema del agua. Bueno, entonces la civilización moderna opera bajo un metabolismo lineal, extractivo, extraer, producir y desechar. Esa es la lógica del capitalismo, hasta del amor: extraer, producir y desechar, ¿no? Y está la crisis climática, bueno, ya no hablemos de esa, que no solamente es la crisis climática, o sea, de que va calentándose la Tierra, que esto está muy visto, pero lo que no está visto es que los sistemas productivos contribuyen en gran forma a la deterioración de la alimentación. Brevemente, por ejemplo, un ganadero anteriormente pues llevaba a pastear a las chivas, a las vacas. Ahora no, se les encierra a las vacas, se les da químicos, clenbuterol, cosas de ese tipo para que se pongan fuertes, y se saca. Entonces, ni los animalitos, ni la carne de los animalitos adecuada, ni viven bien, es una producción en serie, y es terrible, es terrible. Son campos de exterminio, y no ayudan nutricionalmente, servía más antes en el pastoreo, porque caminaban, metabolizaban los alimentos y todo, ¿no? Y ahora no, con inyecciones, con tratamientos químicos,
las vacas producen más leche, hay más carne ahora con el clenbuterol y otros productos esteroides, ¿no? Bueno, muy bien, la que sigue, por favor. Entonces, pues sí, la crisis civilizatoria, no hay una concientización, ¿no? O la concientización es muy superficial, ¿no? Sembrar arbolitos, siempre es sembrar arbolitos ahí en tu cuadra, ya decimos que sí tienen educación ambiental, ¿no? No reconocemos la complejidad, por ejemplo, en los sistemas productivos, en el ganado, en la producción de semillas de plantas, pues hay una complejidad que tiene que ver con el agua, con el medio, con las cuestiones microecológicas, y esa complejidad no la abordamos. Me sorprende, por ejemplo, los agrónomos todavía de la vieja, o muchos todavía, no, iba a decir de la vieja escuela, por ejemplo, desquelitan y todo lo demás, y hay cosas, hay insectos que son buenos para el medio, y no, pues ya con el glifosato matas a medio mundo ahí, a las abejas, y bueno, todo eso pasa. Y hay una ilusión, bueno, en el sistema capitalista hay una ilusión de crecimiento infinito, que supuestamente le va a dar la tecnología y la ciencia, que te va a ayudar a cómo producir más y más y más y reproducir más. Y no, lo que sí, bueno, quizás se ha producido más, pero con menor calidad, con mayor riesgo de enfermedades, y esto no se toca y no se aborda de manera prioritaria, aun cuando los que nos estamos intoxicando y todo lo demás somos la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues hay también una crisis de agotamiento del tejido social, donde la identidad, la cultura, la cohesión, pues se va rompiendo a través de esa crisis civilizatoria, y nada más cada quien piensa en uno, rásquese con sus propias uñas, y y el que habla más come más pinole, y ese tipo de dichos que van diciendo la fragmentación, el egoísmo, y esto es parte de la crisis civilizatoria. Bueno, a grosso modo. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, entonces tenemos al mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral de las profesiones? Bueno, pues donde hay un grupo de profesiones que se ofertan: abogados, médicos, ingenieros, mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros, de la producción, ingenieros electrónicos, mecatrónicos, bla, 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 muchas carreras, y atienden exclusivamente a la empresa. Y es muy interesante, ya hace tiempo habíamos platicado, Armando, de que se hace una cola es una fila, se hace una cola de gente esperando y entonces el primer año, pues claro, la empresa está constreñida nada más a algunos puestos, solamente van a aceptar a unos, otros van a estar en fila, el siguiente periodo ya no va a haber 3, va a haber 10, y el siguiente periodo ya no va a haber 10, va a haber 100, y ya en el siguiente periodo va a haber 1000. Y esto es el ejército de reserva. El ejército de reserva permite que la mano de obra siga siendo barata. Entonces, cuando uno va y se oferta, pues atrás de ti hay 20 arquitectos, atrás de ti hay 20 nutriólogos, atrás de ti y algunos de ellos con bastante necesidad, porque ya tienen familia, porque ya tienen compromisos, y están dispuestos a ganar lo mínimo con tal de que les des el trabajo. Y esta es esta relación que se va dando en el mercado laboral, el ejército de reserva y el mercado de las profesiones, y también lo paradójico, sí, lo paradójico es de que el mercado te dice: oye, necesitamos un ecólogo aquí. No, pues muy raramente lo va a decir, o necesitamos a alguien, de acuerdo a las necesidades sociales, que satisfaga los componentes nutrientes, o que resuelva este caso de ingeniería. No. Entonces, esta es una relación viciada que se dan, y que lo único que va generando es precisamente más crisis civilizatoria. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, esto es interesante. Allá en México, y me imagino que allá también en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica,
hay instituciones que llevan a cabo la planeación educativa. En México se llama el ANUYES. Y el ANUYES, bueno, está fundado desde 1950, tiene más de 200 institutos de educación superior, pública y privadas. El objetivo, supuestamente, es mejorar íntegramente la educación superior. El alcance, pues bueno, ya tiene que ver con la política educativa de la Secretaría de Educación Pública y que se hacen los planes nacionales a nivel, bueno, pues, la estrategia de cómo le vamos a hacer. Y supuestamente, y aquí, fíjate que fue un instrumento neoliberal que todavía sigue haciendo mucho daño, porque siguen enfocándose en en un tipo de mercado y en un tipo de técnicas que las voy a ir exponiendo. Y entonces, supuestamente hay un interlocutor a nivel nacional con los sectores, pero eso es mentira, no lo hay. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema de la NUYES? Ya dije que la NUYES es el instituto federal, bueno, que trabaja al servicio de la mejora educativa, y ya también dije que ha servido más a los esquemas neoliberales. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque tiene una forma de diagnosticar y evaluar la oferta en el mercado laboral profesional, donde adolece de un problema central, donde no se ha analizado de manera detallada las condiciones sociales de vida y de producción del país. Y cuando digo condiciones sociales de vida, no nomás me refiero a la vida de los trabajadores, sino también a la vida animal, vegetal, el agua y todos los elementos que permiten. No está en su vista, no está, sí meten ahí también una carrerita, dos carreritas, pero no está de manera sistemática pensada esas condiciones sociales de vida y de producción del país. Mucho menos tienen por regiones, por sectores, las condiciones ambientales, culturales, geográficas, el tejido social. De la misma manera, no atienden las necesidades sociales, ¿no? Ellos, ¿sabes qué hacen? Agarran una carrera y la comparan y ya dicen, esta carrera está buena, pero ¿en base a qué o qué? ¿Ya vieron las necesidades? No, no han visto las necesidades. Bueno, Las entonces, necesidades, pero de las empresas, de las industrias de ellos, sí, de las empresas, pero no ninguna no de la necesidad. comunidad. Sí, fíjate que Axel Dridrickson es uno de los pedagogos acá de México, muy bueno. Ya señalaba de que o sea, se clavaron o se enfocaron a hacer solamente planeación de la evaluación. Cuando te dicen planeación de la evaluación a planeación, pues hay una diferencia. La que sigue, por favor. Fíjate que nos entretuvieron más de 36 años en hacer evaluación externa al sistema universitario, evaluación a las universidades a partir de indicadores, evaluación de las licenciaturas y los posgrados, evaluación al personal académico, evaluación externa de los proyectos de investigación para darles recursos, examen nacional de ingreso y eso es a lo que se dedicó, y muchos de ellos, si hablas con ellos, todos estos pedagogos que te hablan de la calidad y que te hablan de que de la eficiencia y de la competitividad productiva Eficiencia y la eficacia. y la eficacia, pues son ellos, esos son los, los teóricos neoliberales que han existido y que han llenado de conferencias y que han llenado de certificaciones y que han llenado esta mentalidad que no se abre a otras problemáticas urgentes y que se están dando y que no, aún con la ceguera y que ni siquiera lo han visto, ¿no? Entonces está la cuestión, bueno, también lo hicieron para desprestigiar a la universidad pública, también lo hicieron, contrataron a gente de izquierda o pseudoizquierda y estuvieron tirando y eso es, entonces, ese es un círculo también para ellos virtuoso, pero no es virtuoso, es
nocivo, y ya hablaban de la educación la gente y todo se reducía a competitividad, a evaluación, a productividad, a rentabilidad y no a más cosas. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense bien que hay algo que se llama la hegemonía de la evaluación, donde muestra más clara es el pensamiento neoliberal y está respaldada por varios países, España, Francia, Australia, Argentina, Chile. No sé ahí si Colombia también pertenece, pero no dudo, porque pues sí, también nos pegó el neoliberalismo. Cómo se ha instituido el control, la competitividad, la mejora de la calidad del aseguramiento, la elegibilidad de los acreditadores, y algo que les funcionó mucho como negocio, que es renovar la certificación. Entonces, cada 3 años tenías que certificar las carreras, los perfiles, los profesores tenían que estar actualizados con estas ideas. Ahora, no solamente eso, también había un examen que se llamaba PISA, o se llama, y lo Sí, hacía la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y ya, fíjate, la Organización Mundial de Comercio era como la Secretaría de Educación Pública, digo, como un organismo de educación, ¿cuándo? Y eran los que te decían, y pues claro, siempre salíamos reprobados, siempre éramos los retrasados mentales, siempre teníamos que estar compitiendo y compitiendo y salíamos siempre por abajo de los alemanes, holandeses, sí, y eso era, hace rato estábamos hablando de las cuestiones religiosas y sí, era un fracaso ahí institucional donde siempre nos lo encaraba, no, 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 ustedes no lo hacen, por eso están en el tercer mundo, bla, 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 bla. Pero esto es la dependencia que se generaba y gracias a este tipo de instituciones neoliberales. La que sigue, por favor. Y bueno, fíjate qué es lo que no se hizo, nunca se hizo. Pongo aquí, bueno, porque estoy hablando de México, pero estoy hablando también de todos los países. Fíjate que es muy interesante cuando tienes un mapa y sabes cuáles son los productos de cada una de las regiones agrícolas y ganaderos, ¿no? Entonces aquí, mira, pues en esta zona producimos más maíz, en esta zona se da muy bien el cacao, en esta zona se dan muy bien los cítricos, en esta zona se dan muy bien los quesos, por el número de lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nunca lo hicieron. Su gran trabajo era hacer una, una especie de eso sí te lo medían milimétricamente y utilizaban a ingenieros que legitimaban esos instrumentos, pero nunca se trabajó en las problemáticas de las regiones. La que sigue, por favor. De lo mismo, pues tampoco el sector productivo, el sector secundario, nunca, así que tú digas, mira, en la parte de México se hacen autos, en la segunda parte, o se maquila, ¿no? En la segunda parte está la cuestión de alimentos, en la tercera parte de productos químicos. No, no sé, esto es importante por estrategia, por regiones, por ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, esto no se hacía, nada más se comparaba un programa educativo y otro programa educativo y ya el que tuviera más incidencia en lo que ellos consideraban calidad, eso era, pero no partían de las necesidades sociales. Aquí estoy hablando de las necesidades económicas en general de un país, pero no, tiene que también partir de las necesidades del pueblo, de la gente, de lo que se requiere. Si faltan médicos, pues hay que meterle medicina. Si faltan psicólogos, porque hay muchos suicidios, pues hay que buscar. Entonces, este tipo de cosas fueron, la que sigue, por favor, las que están ausentes, ¿no? Recientemente están los polos de bienestar. Y los polos de bienestar los desarrolló la doctora Claudia Scheumann. Y está muy interesante, fíjate, porque, bueno, por lo menos se regionalizó las cuestiones que tienen que ver con la agroindustria, con la automotriz, entonces, ya le apuntaron ya no a 20 cosas o 80 cosas, más sino focalizado. más focalizado y está bien. Bueno, estaba bien. Nosotros propusimos la que sigue, bueno, este es de diversidad cultural. Aquí en México hay una diversidad cultural muy rica, muy rica. Y hubo gente en su afán fascista que decían que el problema era los indios, entonces hay que matar a los indios para que se homogenice
la manera de pensar y puede haber una nación. Entonces, pues estaban muy equivocados. Aquí la riqueza es la diversidad cultural. Ahora, la diversidad cultural, también hay desigualdades culturales, también eso no lo perdamos de vista. Y este tipo de trabajos y este tipo de asociaciones nunca hicieron un diagnóstico, por ejemplo, para un grupo indígena, de qué es lo que se requiere en su comunidad. Y como son muy modernizantes, pues nada más quieren ver así como la alta tecnología, pero puede haber otras tecnologías intermedias, tecnologías apropiables, tecnologías ecotecnias y demás, que pueden ayudar bastante al país. Muy bien, entonces hablé, y bueno, nosotros propusimos y fui a hablar con el director de Economía Social de la Secretaría de Economía y le dije, mira, hay una oportunidad y estuve insistiendo en los foros de que metieran economía social. Y no, nada más querían la mirada neoliberal de producto. Muchos me daban la razón. Muchos decían, sí, ya metan economía social en las regiones donde hay pobreza y podamos trabajar paralelamente con otros modelos educativos donde la alimentación, la salud, el ambiente, la vivienda, la cohesión social, la recreación, el buen vivir, etcétera, estén ahí. Y ya nosotros estábamos proponiendo instituciones y todo, y me dijeron, no, Ricardo, no, nada más quiere el representante de la economía quiere cosas productivas y competitivas. Entonces, esas son las contradicciones de los gobiernos progresistas, ¿no? Y nosotros en realidad ni siquiera estábamos haciendo ruido en términos de que decíamos, ábranlo, ya metan economía social, y no se requiere muchísimo. Bueno, entonces este fue un intento Ya fallido. pasa y acá pasa también con eso. Sí, sí, No, y lo sabemos, porque sí. no están en la vista, y luego tienen problemas. Todo lo Tienen de la economía problemas, popular, toda la economía solidaria, no, todavía no se tiene esa visión de esa Estado, visión, exacto. de impulsarla. Imagínate, por ejemplo, en la zona norte, lo que se pueden hacer, se pueden Ujú. ayudar varios, por ejemplo, lo rural, lo urbano. Bueno, eso no sé si ya lo he platicado o lo platico otro día. Bueno, hay algo que está muy interesante, que es cómo podemos organizar y orientar las transiciones para una economía para la vida. Y esto se hace a través de la ecoreestructuración productiva ambiental o ecoterritorial. Entonces, no puedes, o sea, si tú siembras una plantita o si pones una tratadora de agua, pues qué bueno y qué bien, pero no está, como tú lo señalas, estratégicamente pensado cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para transformar. Entonces, si no está, o sea, lo que quiero decir es que si hay poquitas acciones son así a cuentagotas muy pequeñas, pero no están articuladas dentro de la política social, de la política pública, de la política regional, si no quieres a nivel federal, hasta a nivel estatal o municipal. Entonces, esta tiene que ver participación colectiva, local, dadas en la economía social, el desarrollo económico. Se tienen que definir los sectores estratégicos y también lo que permite la sostenibilidad, la salud, la alimentación, la energía, la vivienda, los cuidados. Nosotros, bueno, ahí Andrés Manuel López Obrador hizo una estrategia muy buena digan lo que digan, con el petróleo. Y ahorita no tenemos tantos problemas como otros lo tienen, precisamente por la jugada que hizo y que fue altamente criticado por parte de los ignorantes neoliberales. Y tenemos que ver la orientación de la inversión pública en la educación, en la ciencia y la tecnología, y por lo tanto, pues, transitar de ingenieros agrónomos a, que producen con monocultivos y agroquímicos hacia ingenieros agroecológicos, sistemas alimentarios sostenibles, gestión de cuidados y bienes hídricos. Hay un grave riesgo en México donde se trata de privatizar el agua. Y aunque le han echado mano, todavía siguen grandes intereses de privatizar el agua. Está la restauración de los ecosistemas y el enfoque estratégico desatendido. Muy bien, ahora me regreso. Fíjense cómo
el mercado laboral reproduce, es un estado cómplice, pues claro, va reproduciendo la pobreza, el desempleo, la precariedad, el dominio de los mercados, los monopolios, el deterioro, la guerra. Ahorita estamos viendo que a tu país y al mío cada vez nos están amenazando más. Ujú. Está el extractivismo y está la muerte, están los ejércitos de reserva y está la población económica, digo, los lumpenproletarios, el lumpenproletario, ¿no? Y claro, no, hay una ausencia de profesiones verdes, hay una sistemática, no nomás de que metes uno, que metes dos. No se ha hecho el análisis de qué ríos y cuántos ríos están contaminados. No se ha hecho el análisis de, de las tierras que ya están yermas, no se ha hecho el análisis de, por ejemplo, de las industrias que contaminan, más allá de lo que es la huella, bueno, de cómo se mide la contaminación, la huella ecológica, en fin. Entonces, esta fragmentación, este aislamiento, la seguimos reproduciendo porque no hemos querido cambiar el mercado. La que sigue, por favor. El mercado laboral. Y esta es una propuesta. Yo sé que puede tener más grados de complejidad. Entonces tenemos que empezarle ya a apostar a economías para la vida, pero ya de discurso cotidiano a ya sentarse y a trabajar ya más seriamente, ¿no? Entonces hay algo que se llama tecnologías populares, que se pueden hacer muchas cosas para una economía de la vida. Las tecnologías populares son aquellas que se van apropiando la gente en las regiones, en los lugares, y que juega un papel muy importante. Fíjate que, por ejemplo, he visto muchas máquinas que hacen con pedales de bicicleta para hacer, por ejemplo, trituradoras de semillas y cosas, Producir energía también. producir energía, sí. Están las tecnologías intermedias. Esas ni son la alta tecnología ni la baja tecnología, es una tecnología que se puede ir generando. Y aquí creo que es de Colombia o de que hay gente que ha impulsado mucho las tecnologías apropiadas. Entonces, no basta que existan, sino que la gente las use en la vida cotidiana, en la vida productiva, en la vida de la gente, ¿no? Y está la cuestión agroecológica, que es sumamente muy importante. Aquí en México, no sé cómo va, han estado presionando mucho las empresas de maíz norteamericano para tronarlas, pero se han mantenido hasta donde yo tengo y lo que vi está excelente, ¿eh? El rollo de agroecología es otra manera de... Entonces, fíjate, si tú vas viendo, si hay una intervención, pero ya es una intervención con fines para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad del medio, para mejorar para cuidar a los animalitos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que apostarle a la regeneración ante el exterminio, tenemos que pasarnos en las necesidades sociales, se olvidan las necesidades sociales primordiales, el comer, o sea, alimentarnos, el vivir sanamente, esto se ha olvidado. Y las necesidades bioecológicas que tienen que ver con nuestro medio, ¿no? Ahora, aquí está más interesante, ¿qué tal si a estos grupos colectivos los generamos autoempleo, fíjate? Y el mercado, y nos vamos directamente con la gente. Ya lo habíamos platicado, Armando, y sí nos quedamos ahí reflexionando al respecto. De que por qué tiene que ser la empresa la que tiene que decir qué entra o qué no entra. No, no es de su incumbencia, porque no lo han hecho y ¿sabes qué? No lo van a hacer. Nunca lo van a hacer porque tiene que ver pues con las necesidades del medio. Y ellos mientras menos pagues y mientras menos hagan, pues se van a sentir muy cómodos. Pero ya es el momento, yo creo, de que el mercado o empezarlo a quitarlo y que a través de cooperativas, a través de tequios, a través de economía feminista, a través de colectivos urbanos, a través de ya se pueda empezar a hacer economía social
y que empecemos a generar autoempleo y que no estemos esperando a que nos abra el día que quiera alguien y que por misericordia o que terminemos trabajando en algo que es ajeno a lo que estudiamos o a lo ajeno a que la gente se preparó. Entonces, ya es necesario ya empezar a dar más cabida al autoempleo. Y el autoempleo no es de que ellos mismos se paguen y ellos mismos, bueno, ellos generan el empleo, por eso se llama autoempleo. Pero en la otra dimensión tiene que ver con el mercado social y ya es importante pues de que se vea que esté a la gente trabajando, no nada más en las cuestiones productivas, sino también en las cuestiones ambientales, en todas las necesidades que vamos teniendo. Y esto se requiere pues que estemos conscientes y que tengamos conocimiento de lo que va sucediendo. Bueno, muy bien, y termino, creo que es la que sigue, con esta, fíjate que a mí me gustó este modelo de administración social para la economía social, donde íbamos viendo que cómo podemos participar en las formas de organización y en las formas de planeación, ¿sí? Donde el soñar, el hacer, el cuidar, el reparar, que tiene que ver con el medio, el colaborar, que tiene que ver con el medio también, pero con el medio social principalmente, y compartir, dotar, recrear y soñar. Entonces, el soñar es la parte de planeación a través de asambleas comunitarias, a través de asambleas grupales, la gestión del conocimiento, tenemos que la empresa familiar, la guelaguetza, la faena, la vuelta a mano, la mayordomía, la conquista, las remesas migratorias, la calidad de vida, todo lo que podemos ir construyendo y cambiando este mundo y no estar pensando en que pues el mundo va a cambiar los empresarios, no, a ellos no les interesa. Y vas a ver que en medida que empiece a haber otro actor social importante, yo creo que va a empezarle a temblarle las piernas a muchos de ellos, porque muchos de ellos son los que destruyen el medio, sobre todo los que avientan toxinas y ácidos y cosas que dañan a los ríos y todo lo demás. Entonces, no tenemos que estar esperando ya tenemos que abrir. Además, hay mucho desempleo y se les paga poco. Ahora, otro día platicaré de que no es, bueno, fíjate que me sorprendió un dato, lo voy a dejar. Me sorprendió un dato donde mucha gente no duraba mucho en el trabajo colectivo, pero no duraba mucho en el trabajo colectivo. Y luego ya sabes, no falta el que te dice, no, es que el problema es que son flojos los latinoamericanos. Hay un libro así de grueso que habla de que somos flojos y bueno, no, maestros, o sea, hay unas historias bien terribles donde no le pagaban a los indígenas, por eso los mandaron a la fregada a los españoles, ¿va? Y era cargar a la gente y cargar material y todo, y lo hicieron y no les pagaban, muchísimos de ellos abusaban de esto, entonces pues, por eso Claro. no los mandaban a la fregada, decían, no, sáquense. Bueno, ahora me regreso. Fíjate que me regreso. Sí, efectivamente, en el trabajo proletario, pues hubo un divorcio entre, tú vendes tu fuerza de trabajo. Entonces, oye, pero se puede hacer mejor el trabajo. No, no, tú no digas eso. Tú vas a rentar solamente tu fuerza de trabajo, para cargar, para hacer y todo lo demás. Entonces, no solamente ganó la apropiación del trabajo a través del salario en el capitalismo, sino también ganó en el capitalismo el proceso productivo. Y entonces sí, cuando muchos trabajadores dicen es que son apáticos, no saben mandarse, no saben, necesitan que alguien llegue y les diga, y ya sabes, pues tienen que ser los ricos, ¿no? Entonces, esas transformaciones tenemos que ir generando. Bueno, Claro. en otra chance, en otra temporada que me digas, presento eso porque está muy, muy interesante, donde
pues por la práctica, por el hábitus de muchos años, pues sí, efectivamente se marchita la cabeza y las prácticas y necesitamos como volver a inducir para ser creativos, para apoyarnos, para articular, para ser más responsables y demás. Sí. Bueno, eso ya lo platicamos otro día. ¿Cómo ves, Armando? No, Ricardo, me parece muy bien. Si yo te invitaría también a que retrocedamos y empecemos un poco también desde el principio, un poquito, porque me parece muy Claro, clave sobre lo que tú hablabas sobre el mercado, ¿no? Que pues que digamos hace parte del mercado, digamos que la etimología del mercado precisamente es mercancía, pero que internamente o en una época, pues se conocía como el, el intercambio, el trueque, lo que tú decías, la reciprocidad, la redistribución y no la acumulación. Y exacto. que uno habla ahora del mercado como ahora lo que está pasando con toda la modernidad, ese que pues, se consolida precisamente con todo lo que pasó con 1492, incluso con otros hablan un poquito más antes, toda la expansión europea, todo el colonialismo, donde pues todo lo de la tierra, los cuerpos, los saberes empiezan a volverse mercancías. Entonces me parece que ahí también es clave porque en lo que dice incluso Aníbal Quijano, la colonialidad convierte la vida en un objeto de comercio. Entonces, Sí, toda esa historia tan cargada, tan fuerte, y sabe uno perfectamente que el mercado no es neutro, responde precisamente a las relaciones del poder. No sí, todos llegan con las mismas condiciones a intercambiar. Entonces, acá en este momento lo que uno dice es que el mercado es precisamente todo esa carga tan fuerte. Y lo mismo que tú hablas del trabajo, ¿no? Ese trabajo que precisamente que las sociedades comunitarias implica, pues el trabajo era parte de la vida, era sembrar, lo que tú decías, tejer, cuidar la tierra, cuidar los animales, cuidar su entorno. Y con el capitalismo lo que el trabajo se separa de la vida y se vende como una fuerza de trabajo que me parece que también es, digamos que ahí complejiza todo. Y ya entra también incluso lo que hablaba Carlos Marx con su idea de que el trabajador vende su tiempo y su energía para sobrevivir. Y es ahí un problema gravísimo de lo que estamos hablando. sí, Entonces, digamos que esa mirada fuerte que tú haces, esa mirada crítica, incluso que habla también Enrique Dussel, que llama el mercado laboral, no puede entenderse solamente como un simple espacio neutral, sí, de intercambio, sino que es una estructura, digamos, histórica, atravesada por relaciones de poder. También tiene la vida, donde la vida humana queda, digamos, subordinada a la lógica capitalista. Entonces, el problema no es solo que el trabajo se compra y se vende, ¿no? Eso que estabas hablando de oferta y ¿no? demanda. Y de oferta y demanda, sino que este proceso se construye de una base muy colonial, millones de cuerpos históricamente explotados, racializados además, despojados también para sostener, digamos, la acumulación. Entonces uno ahí dice que pues hay una historia muy fuerte de toda esta modernidad que convirtió precisamente a la vida, la naturaleza la convirtió en objeto, ¿no? En recurso, ¿no? Los recursos naturales Sí, para explotarlo, acabarlo. Y el trabajo se vende, no vende libremente, sino que de las necesidades para sobrevivir, mientras que el capital decide las condiciones. Ahí entonces uno dice, Ricardo, que definitivamente ahí se habla de una inversión fuera de lo que tú estabas diciendo, unas alternativas, sino que también hay una inversión también desde la ética, ¿no? Poner el centro de la vida con, pues, digamos, como las personas, las comunidades, la naturaleza, donde el trabajo deje de ser mercancía y se configure precisamente como una práctica de producción, de reproducción de la vida y el cuidado de la vida, que la economía que no pregunte primero cuánto se gana, sino lo que se hace permite vivir dignamente y sostener la vida colectiva. Entonces uno se preguntaría ahí esa primera parte, Ricardo, sobre el mercado laboral y la precariedad. sí, ¿Estamos hablando de la falta de empleo o de un modelo que produce trabajadores desechables? ¿Cierto? desechable, sí, 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 Aquí sí. cabe entonces la pregunta, ¿quién define el valor del trabajo y para quién se produce realmente, Ricardo? Pues
está la discusión de que está la División Técnica Internacional de Trabajo, y entonces aquí como hacemos maquila en Latinoamérica, en Colombia, en México, pues tiene que ser barata la mano de obra. Entonces la mano de obra que va a hacer la talacha, que va a hacer el esfuerzo, y y la otra, pues la parte de diseño, la va a hacer pues a nivel profesional y a nivel los ingenieros, pero los ingenieros de allá de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, ¿sí? Entonces, esa es una primera parte. Y hay un concepto que está muy, muy bueno, que es este que te quería decir, nomás que ahorita se me acaba de perder nuevamente, es es el concepto de subsunción. Fíjate, está bueno. Uno es, le pagas al trabajador y él vende la fuerza de trabajo. Hasta ahí, bueno, no está bien. Ya valió, o sea, ya valió, decimos. Bueno, ya valió, perfecto. Y el segundo trabajo es que él no puede trabajar y diseñar los procesos, ¿no? Él tiene que obedecer al ingeniero en producción para que en la subsunción, o sea, se llama subsunción el concepto, es cuando se divorcia, donde toda la creatividad o todos los procesos le dicen, yo no te contraté para que tú hagas, vas a hacer única y exclusivamente lo que nosotros te digamos. Entonces, es una relación de poder intelectual, es una relación de poder coercitiva, porque si no lo haces te corren, y entonces eso hace, la subsunción hace que el trabajador se vaya minimizando. Eso, sí, exacto. Que se vaya Bautista habla sobre ese trabajo que embrutece, ¿no? Porque se Sí, vuelve mecánico. sí, bueno, hay uno que es el repetitivo, que es la alienación, ¿no? Entonces el trabajo se hace repetitivo, repetitivo, clavas 1000 clavos todo el día o pintas quién sabe Exacto. O cuántas. el hecho de no dejarlo crear, de investigar, de Exacto, producir, de generar nuevas tecnologías, es dejarlo precisamente en un escenario totalmente como dicen, de un replicador, ¿no? exacto. Un Y la, replicador y la absolutamente. subsunción es eso, que se divorcia bueno, ya no tiene nada que ver. Ahora, era muy diferente, por ejemplo, en la época medieval, que cultivaban, por ejemplo, el peón cultivaba y tenía que pagarle. Entonces, tú como hagas el trabajo no me interesa. O sea, decía el dueño de las tierras, tú no me interesa, tú tienes que pagarme solamente la renta de la tierra. Perfecto. Entonces, ya si tú empezabas por sembrar maíz o sembrar frijol o maíz, trigo o lo que sea, esa era tu bronca. Tú le tenías que pagar al dueño feudal o al hacendado, según el caso, le tenías que dar la renta de la tierra. Sí. Acá no, aquí ya no, aquí ya el proceso productivo queda fuera. Ahora, no, te voy a decir, y esto es como una esperanza. ¿Sabes dónde no pasa eso? O no pasa tan grotescamente eso, en los talleres pequeños, en las micro y en las pequeñas empresas, donde, bueno, donde el señor llega y a ver, donde hay oportunidad de ellos de resolver problemas, genial, esos Donde se dialoga, trabajadores, hay más posibilidades de diálogo. sí, y de crecer y de diseñar, y pues los cubanos, ¿no? Que están a cada rato buscando la manera, ellos no tienen los carros y entonces tienen que hacer las piezas de carro, y entonces agarran las piezas viejas y ahí le están buscando hasta que le hallan y hacen las refacciones ellos. Entonces ese trabajo con mucha genialidad, muy ingenioso, sí lo siguen haciendo en ciertos talleres, pero Sí. en fábricas donde la disciplina, los sistemas disciplinarios tayloristas, fordistas, ya ahí no se puede, porque ahí nada más haces Exacto. esto. Se individualiza el trabajo, Se fragmenta se fragmenta. y entonces, pues y es bien vaciado, porque me ha tocado ver, por ejemplo, aquí en una empresa en Procter & Gamble, hubo un trabajador que descubrió que se podía inyectar, había una máquina para inyectar pastas de dientes,
Entonces llegaba y entonces el trabajador dijo, se puede inyectar 5, entonces puso como, en vez de poner una sola aplicación, puso 5 simultáneas y ya reproducía 5 veces el llenado y nomás le dieron un aplauso. Eso, puta, bueno, le ayudó al capital bastante porque minimizó y hizo, le llaman magos del tiempo, hizo simultáneamente lo que se hacía en una actividad, ahora iban a ser 5, 6, 10, no sé cuántas pastas de simultáneas. Y entonces, pum, y en rato pues, son miles y es más la plusvalía y es más, pero no se le reconoció al trabajador, y así pasa con muchas cosas, ¿no? O sea, Sí, pero lo peor, y a mí mi preocupación, por ejemplo, que tú llegas de muy buena onda, al otro día llegas y dices, ¿saben qué? Vamos a hacer cooperativas, a ver, vénganse. No, pues no, no se puede, pues no, es que no llega el material. No, pues yo cobro por hora. No, no, güey, o sea, aquí no es de cobrar por hora, es tu trabajo. Tú eres dueño de los medios de producción, maestro. Y no nos cae el 20, todavía traemos un pensamiento de esclavo, bueno, sí, claro. y no nos permite ir construyendo. Pero bueno, Pero Ricardo, entonces, exacto, lo que tú acabas de decir también, digamos, toda esa capacidad en que lo que incluso hablaba Flag Fanon sobre el no ser, ¿no? Que le metieron el cuento que es que uno no puede, ¿no? A los afros le metieron el cuento del no ser, ¿no? Totalmente, que él definitivamente sí era minorizado por su color, incluso el cerebro era más pequeño, supuestamente, una cantidad de cosas loquísimas. Pero yo quisiera meternos ya porque ya se nos está acabando el tiempo, Ricardo, pero no quisiera dejar como 4 temas para que los toquemos así muy, rápido, que ya sale. tú los tocaste ahí, y me parece también sobre la educación y la desconexión, o sí, la desconexión territorial, comunitaria. Digamos que la universidad, como también se volvió un mercado, es una mercancía, es una empresa de mercancía, ¿no? De producir Sí, trabajadores, ¿no? sí, eh, pues lógicamente que no les va a interesar y crear profesionales que no respondan, que no responden a la realidad precisamente locales. Entonces, pero también no estamos frente a una forma colonial también del saber, que eso es lo que estamos sí, hablando, ¿no? sí, Ahí sí, estamos frente a una forma colonial del saber sí, y también un epistemicidio, porque ¿dónde quedan los saberes entonces comunitarios y ancestrales? Porque ahí sí, empieza esa rivalidad que nos ponen, ¿no? Entonces ponen los profesionales, pero entonces jerarquías. Hay exclusión de los saberes que se van a la universidad, pero están los otros saberes que no están certificados por una universidad, pero entonces son minimizados, subalternizados. Ahí la educación, como también es mercancía, este sistema neoliberal, todo lo volvió, lo instrumentalizó, ¿no? La vida, la salud, la educación, el agua, la naturaleza, pues el cerebro también lo volvió y nos estructuró para mercadear, pero también está minimizando, pues colocamos a los profesionales, pero entonces ¿a dónde quedan lo ancestral? Hay precisamente esa responsabilidad de las universidades para que también vuelvan a ese mundo ético que habla Dussel, ¿cierto? Ahí cuál es la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirles a las universidades? Porque también, bueno, porque la educación se le entregó fue a las grandes empresas, ¿no? sí. Y la educación Hay pública, que recuperar los saberes, sí, efectivamente hay que recuperar los saberes, pero no hay que venderlos, porque, por ejemplo, aquí se vendieron los saberes artesanales y lo aprovecharon las empresas. Pero ya les ganamos, supuestamente ya les ganamos en México, que los diseños de textiles de los grupos indígenas que sacaron las grandes marcas, este, pirateados, robados, saqueados de los indígenas, pues ya los logró pelear México ya y quitárselos y también pues cobrar multas porque aunque estén en otro lugar, decir, este diseño es de los huicholes, este diseño es de los oaxacos, este diseño es zapoteco, este diseño, entonces está muy interesante, bueno, pero yo, por ejemplo, también estaba pensando en hacer como un espacio de recuperar saberes, pero sí, lo importante es socializar los saberes, no privatizar los saberes, que es otro de los dilemas
que también pueden pasar. Por ejemplo, claro. para hacer comidas muy ricas, que también lo hacen, que las grandes empresas gastronómicas hacen eso. En fin. Sí, si las universidades, si se les dejamos saberes a las empresas universitarias, ¿no? Mercantilistas, pues seguramente lo van a instrumentalizar, ¿no? Y ya lo están instrumentalizando, ¿no? Acá ya hay una empresa artesanal y eso se habla a nivel nacional, pero no, se instrumentaliza porque a ellos les interesa es el mercadeo. Otro elemento ahí clave me parece también, Ricardo, para ir finalizando sobre lo que estábamos hablando sobre la crisis civilizatoria, que ya no es un problema solo de una crisis económica, ¿no? Que no es un problema, sino que es una crisis de sentido, de humanidad, es una crisis de la naturaleza, es un sentido holístico que se ha roto totalmente, hay un problema ético, humano, que se deshumanizó. Entonces uno dice, puede un modelo basado solamente en el crecimiento infinito sostener la vida en un planeta finito. Ahí es donde esa pregunta se hace uno y en esta complejidad, ¿qué le podemos decir frente a eso? Sabiendo que la naturaleza, pues también, y todo lo que es la energía, ¿no? Que está últimamente, ahorita la pelea precisamente con Irán, Sí. que es el petróleo, se están matando, es una cosa demencial, pero saber que esa naturaleza es finita y que ya hay que pasar una transición para a unas formas energéticas mucho más amables, ¿cierto? A lo eólico, bueno, a una cantidad de cosas que se pueden producir y la gente ya no estaría matándose que hay ante eso, ¿qué podemos decir, Ricardo? Muy corto. Pues sí que hay que trabajar más las cuestiones, fíjate que las cosmovisiones, es importante las cosmovisiones, porque yo me enfoqué ahorita en esta exposición y reconozco ahorita, me enfoqué más a las cuestiones productivas y sociales, pero están las cuestiones culturales que son fundamentales, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el reconocimiento de los otros, aunque no hablen, aunque sean insectos, aunque sean, y yo digo aunque, es minimizar, ¿no? Es esa intersubjetividad, saber que ellos existen, que tienen vida y que nosotros tenemos que buscar y ver la manera de reproducir la vida de manera sensata y no estar exterminando, como ya hemos acabado un montón de especies y un montón de especies también de vegetales y todo lo demás, ¿no? Ya es hora de, sí, de cambiar completamente el esquema. Y sí, la escuela ahí todavía sigue siendo el poder reproductor, no, el poder creador o el poder explorador. El poder explorador lo puede seguir dando la escuela, donde tú le dices, mira esto, mira esto. Sí, aquí pasa algo hay una ingeniería ambiental que se supone que son de las nuevas profesiones verdes y los chavos están muy conscientes de muchas cosas. Y cuando llegan a las empresas, pues ya sabes que quieren que nada más hagas cosas de disimulación y no cosas serias. Y ellos se molestan, otros se frustran, y otras escuelitas pues tratan de presentar programitas a gusto, hechos a la medida, y pues no. Entonces, hay un movimiento intelectual y tiene que ver mucho con los agroecólogos y se los agradecemos mucho porque ellos han venido también a impulsar, y a veces desde la academia, de que tienen que ser cosas más radicales y más profundas las transformaciones si queremos seguir cuidando la vida. Sí. Bueno, Ricardo, digamos que tu hilo del pensamiento tuyo y la ética, digamos que yo estaba hablando ahorita, que Sí, nos recuerda Enrique Dussel, sí, digamos que nos comprometen y que el mercado laboral no es solo una estructura económica, sino es un espejo de lo que somos como sociedad. Es un sistema que hoy pues demasiadas veces pone el precio por encima de la vida, nos queda la inquietud, digamos,
la atiendo, si el trabajo no garantiza dignidad, alimento, abrigo, digamos que son los elementos básicos y éticos que siempre se han hablado, ¿no? El abrigo que es fundamental, el alimento, el agua para el sediento. Entonces no estamos frente a una simple crisis laboral, sino ante una deuda ética profunda, precisamente, que nos está Sí, llevando a esta dificultad. sí. Digamos que en esta conversa no se puede que no se queda en palabras, sino que ojalá se siembre preguntas y también otros caminos y alternativas que tú estabas hablando ahorita de la economías para la vida y volver a tejer el trabajo precisamente como un acto de cuidado, de comunidad, del autocuidado comunitario y de Sí. una vida compartida donde nadie sobre y donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho fundamental, ¿no? Yo creo que es necesario y urgente que estemos muy en esa tonalidad. Ricardo, pues agradecerte muchísimo por verdad, por hacernos pensar cada vez más sobre esta vida laboral tan compleja, ¿no? Que nos pusieron precio para nuestra fuerza de trabajo, pero que no somos felices, que estamos haciendo, si seguimos siendo explotados, donde no hablamos, pero tendremos que después hablar precisamente de ese trabajo eh, que es el 70% de los pueblos del mundo, incluso de Latinoamérica, que es el trabajo que le decimos mal informal, ¿no? El trabajo popular, que la gente no es asalariada, que está totalmente por fuera de los derechos laborales, que no tienen derecho a la pensión, a la salud, a la educación, ¿no? Pero que es definitivamente el pueblo que está en las calles trabajando, que es el de la tienda, que es el supermercado, que gracias a ellos, incluso el PIB también crece, gracias a ellos la gente está viviendo, gracias a ellos otros comemos que no tenemos tampoco la capacidad adquisitiva, pero vamos y le compramos a ellos porque el precio es un poco más bajo. Definitivamente, y la economía popular de una u otra forma también está por fuera de las políticas públicas. Y yo creo que hay que hablarle precisamente al oído, precisamente a Claudia, también, pues Petro ha Pero, hablado muchísimo, pero está por fuera. No se ha podido, digamos, consolidar. Ojalá que en estos gobiernos futuros le paremos un poco de cuidado a esto, porque ahí está nuestra gente en las calles, en las tiendas, en los barrios populares, resistiendo, pero también reexistiendo frente buscando precisamente la dignidad, Ricardo. Entonces, pues agradecerte, Ricardo, por el trabajo que has venido haciendo. Nos vamos a despedir con una canción de Víctor Jara, pero no sé, Ricardo, para finalizar, qué reflexiones finales nos puedas dejar y a invitar también para seguir pues, hermanándonos sí, y hermanos, dignificar nuestra vida. pues yo creo que ese asalto al mercado laboral por parte de trabajo comunitario, por trabajo de economía social, por trabajo de cooperativas, yo creo que ya hay que estarlo poniendo eh, en el centro, bueno, como parte del centro de las políticas de los gobiernos y de las políticas sociales, de ir impulsando estos mercados sociales, este, para, para que se rompa ya esa lógica del mercado mono determinado por los ricos y los dueños de medios de producción.